Lince TV, política y noticias. Tristemente nos ha dejado Fernando Sánchez Dragó a los 86 años. Vamos a ver un recopilatorio, un homenaje que le ha querido hacer Libertad Digital, pero también vamos a ver la parte más cruel del ser humano, porque hay muchas personas que han celebrado su muerte, entre ellos, no vamos a decir celebrar, pero sí dejarle muy malas palabras para su recuerdo, que ha sido el caso de Antonio Maestre, que se la tenía guardada porque Sánchez Dragó públicamente le humilló y lo puso en su lugar, y se la tenía esa espina clavada. Vamos a empezar con el homenaje de Libertad Digital. Fernando Sánchez Dragó, el afable opositor. Algunos de los amigos del escritor fallecido hoy recuerdan su bonomía, generosidad y simpatía. A primera hora de la mañana de este lunes, Sánchez Dragó saludaba al mundo y a sus seguidores a través de Twitter. El gato nano me da los buenos días, él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo, escribía, encima de una fotografía suya. Poco después, un infarto repentino le provocaba la muerte. Uno muere como ha vivido, decía esta misma tarde en su programa de radio Luis Herrero. Y él lo ha hecho así, de forma rápida e imprevisible. A las 5 de la tarde, en casa de Herrero, varios de sus amigos se han reunido alrededor de los micrófonos para recordarle. Todos han coincidido en lo fundamental. Era un buen hombre, y todavía más, era un hombre afable y bueno. Es que era imposible enfadarse con él, ha dicho José Luis García. Su manera de llevarle la contraria era siempre amistosa, simpática, como era él. Su imagen ha quedado desdoblada en multitud de páginas desordenadas que hacen difícil concretar una idea de quién fue para quienes no le conocieron en persona. Luis Alberto de Cuenca lo resume fácilmente. No era un niño eterno como algunas veces se ha dicho. Era un adolescente eterno que no es lo mismo. Era muy poliédrico, ha añadido Pedro García Cuartango. Vivió muchas vidas, muy distintas todas ellas y todas ellas genuinas. Ha coincidido García con él. Había muchos Fernandos. Pero eso no quitaba para que todos compartieran un fondo común de bonomía y generosidad. Tenía muchísimos libros, recordaba Luis Alberto, cerca de 100.000. Quizá una de las facetas que más contribuyeron a que fuese difícil catalogarle fue su ímpetu innato por vivir en la oposición, como ha recordado también Cuartango. No hay más que ver su trayectoria política desde el antifranquismo más incipiente y que antes puso en aprietos al régimen en los años 50 hasta sus últimas posturas tan cercanas a Vox. Y ahora vamos a ver las asquerosas palabras que han tenido algunos para él, que dicen más de quienes las escriben que de la persona hacia quien van dirigidas, sobre todo aprovechando la muerte de alguien. Vemos por ejemplo el caso de Mimú, que dice: muere Sánchez Dragó, muere un pederasta, muere un nazi, muere un intelectual de letras vacías sin aporte ninguno a la sociedad, muere un delincuente, muere un macarra, una mancha menos. Lo de que era pederasta, eso es mentira, eso responde a una hipérbole que hizo él de unos viajes que tuvo en Japón. Pero ¿sabéis de quién es colaborador esta persona? Pues es un amigo de Macarena Olona. Gracias, Maca, si me gusta te leo. Bueno, pues son amigos. Dice Infoblogger, es amigo de esta tiparraca, no se podía saber. Bueno, Mimú lo único que tiene para una persona que todavía su cadáver está caliente son malas palabras y acusaciones desagradables. Y aquí el hilo donde se comprueba que es mentira lo de que Sánchez Dragó se acostaba con menores, sino que era más bien una exageración, una hipérbole, una de estas cuestiones tal vez desafortunadas que se decían dentro de las esferas culturales, pero que desde luego no quería decir que él hubiese hecho eso. El otro día puse un apoyo dándole el pésame a Yanta Barili por la muerte de Fernando Sánchez Dragó. Rápidamente recibí montones de mensajes en los que me decían que cómo podía decir eso si Sánchez Dragó era un pederasta. En primer lugar, dejo aquí la explicación que él dio del famoso escándalo de las lolitas japonesas. Excusatio petita, accusatio non manifesta. Qué barbaridad la que se ha armado, efecto mariposa, tormentas en vaso de agua, mosquitos muertos a cañonazos. Un artículo aclaratorio y exculpatorio. En mi vida me he visto en tal aprieto. ¿Cómo escribir sobre lo insignificante? ¿Cómo narrar lo que nunca sucedió? ¿Cómo pedir disculpas donde no existe la culpa? Medio mundo tiene el IF de Clipping en la cabecera de su cama o en el corazón de su imaginario. Yo también. Decía que el poema, si conserváis la calma mientras todos la cabeza perdieron y os censuraran, no es la primera vez que me implican en avisperos como este. De niño también lo hacían, estoy acostumbrado. Ante todo, una pregunta ingenua. ¿Por qué la práctica totalidad de las cabeceras mediáticas que me ponen en el solfa lo son de un determinado signo ideológico? Y otra,
¿Por qué lo hacen ahora y no en el momento en el que, tras la aparición del libro, al ver Boadella, fuimos paseando de periodista en periodista, de radio en radio, de tele en tele, de ciudad en ciudad, y nadie, por muy progre que fuese, dijo lo que ahora algunos dicen? Dios los cría. Llevo 7 semanas en la calle. Se ha vendido bien. Ha salido ya la segunda edición. Muchos han sido sus lectores. Nadie, que yo sepa, se había hecho eco hasta ayer de lo que ahora mueve escándalo. En mi correo, mi teléfono, a mis ojos y oídos, en público y en privado, han ido llegando comentarios de los lectores. Todos, sin una excepción, eran y son elogiosos. Ninguno, sin una excepción, menciona la trivial, hiperbólica, epatante y muy literaria anécdota convertida en casus belli. 2 observaciones. Primera, esa anécdota ya había sido referida por mí al hilo de los últimos 47 años en infinidad de conversaciones privadas, de entrevistas públicas y de algún otro libro. Puedo demostrarlo. Mi familia, mis amigos y mis lectores ya me conocían. Nunca motivó reproche alguno, solo risas. Segunda, cuando allá por el mes de marzo volví de pasada a contarla en presencia de mi amigo Albert, había varias personas delante. Los 2 editores del libro, un redactor de uno de los 2 editoriales que lo publican y mi mujer Naoko. Quizá también no lo recuerdo, Dolors, la gentil esposa de Boadella. El texto, que en su origen era exclusivamente oral y por ello de verba volant, pasó después por muchas manos, las de quien lo transcribió, las de quien, recortándolo, ordenándolo y corrigiéndolo, se encargó de darle definitiva forma, las de los agentes de Planeta y Altera, las de los correctores de pruebas y algunas personas queridas y cercanas. Nadie formuló objeción alguna. Y ahora, sin literatura, sin hipérboles, sin tropos, sin adornos de narrador, la anécdota, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Qué sucedió aquella noche de otoño de 1967 en Tokio? Yo volví a casa desde la redacción de NHK en la que como periodista trabajaba. Crucé junto a un grupo de chicos y chicas muy arregladitos todos, sobre todo ellas. Es verdad que lucía minifalda, taconazos y maquillaje atrevido. Eso era usual en las jovencitas japonesas. Pasé a su lado, se rieron. Una de ellas me guiñó el ojo, me detuve, charlé un poco en torpe inglés por ambas partes, con los unos y las otras. Congeniamos. Nos fuimos a tomar un café al barcito que aparece en el relato. Estaba junto a la estación. No demoramos allí ni media hora. Charlamos, reímos, gastamos bromas, eran muy curiosos, había por aquel entonces muy pocos extranjeros en Japón. Es verdad que 2 de las chicas coqueteaban conmigo y que lo hacían, aunque no durante todo el tiempo, turnándose en sus idas y venidas. No sé por qué, quizás para retocarse el maquillaje. Sus amigos estaban delante desperdigados por 4 mesas. Todo fue inocente y amistoso, apenas hubo contacto físico. Cogernos de la mano, mirarnos a los ojos, algún beso furtivo en la mejilla. A eso me refería con lo de trajinar, no a lo otro. Y eran ellas, siempre ellas, quienes tomaban la iniciativa. La nota continúa, pero ya estaría el tema zanjado, no se acostó con ninguna menor. Y ahora continuando con el hilo, mi relación con Sánchez Dragó era mínima, no muy cordial, pero sé que nunca estuvo con una menor de edad. ¿Por qué? Como muchos sabéis, trabajé como responsable de comunicación en la FNA hace unos 3 años. En aquel momento era el epicentro literario de la movida cultural madrileña. Y yo conocía a todos los escritores más o menos importantes de la capital. Vinieron 2 escritores con sus novios menores de edad. No lo escondían, no había nada que esconder porque entonces no estaba mal visto. Se veía divertido y provocador. Un escritor hoy famosísimo y muy de izquierdas también vino con su novia que debía de tener 16 años. Él tenía unos 30. Nadie dijo absolutamente nada. En la novela Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, se narraba la historia de amor y sexo de una chica de 15 años con un señor de 30. A todo el mundo le pareció estupendo. Los aires difíciles de Almudena Grandes se contaban como Juan Olmedo, al que describe muy atractivo y carismático, pagó prostitutas porque, según explica, no quiere hacer el esfuerzo de ligar. A todo el mundo le pareció correctísima la historia y él un héroe. En aquel entonces Joaquín Sabina alardeaba de pagar prostitutas en las giras y de irse con ellas de juerga a meterse de todo en habitaciones de hotel. Todo el mundo encantado porque era tan avant-garde y tan rompedor. Si Sánchez Dragó hubiera estado con menores o pagara prostitutas, no hubiera tenido que esconderlo. Se sabía de sobra que le encantaban las mujeres, pero sus mujeres eran siempre del mismo tipo, pijas de entre 20 y 30 años. A Naoko se la lió cuando ya tenía 21. Por lo tanto, me creo la explicación de Sánchez Dragó, porque si le hubieran gustado menores de edad, se habría sabido como se sabía de otros escritores. En la época, repito, no se veía mal liarse con menores, más bien lo contrario. Por su parte, mirad lo que dice Bulldog Punk. Rip, rip, hurra.
A lo que David Santos le responde: mirad qué simpático Basilio, parece alegrarse del fallecimiento de Sánchez Dragó. Solo hay que verlo para darse cuenta de qué es lo que aparenta. A lo que dice Bulldog Punk: no tontín, no es que lo parezca, es que me alegro muchísimo de que haya muerto un señor que presumía de agredir niñas. Insisten en este bulo que es mentira. Tú igual eres como él y por eso no te alegras. A lo que David le responde: yo no me alegro de que nadie deje este mundo, pero en tu caso, llegado el momento, haré una excepción. Y bueno, con esto queda claro que Bulldog Punk es una persona enfermiza de odio. Y alguien dirá: pero esta es gente vinculada con Podemos. Hay una versión más moderada de Podemos, que es el PSOE. No, el PSOE no es una versión moderada de Podemos, es exactamente lo mismo. Y esto decía el diputado del Partido Socialista Obrero Español, José Zaragoza, que hay quienes le vinculan al caso mediador. Nunca me ha gustado Sánchez Dragó. A lo que Arturo Pérez Reverte le responde: no tuve relación con Sánchez Dragó, así que no defenderé su personalidad, ideas y compañías que eran asunto suyo. Pero la inoportunidad de usted me pone caliente. No espere que yo también me muera, hombre, dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos. Porque es que hay que tener muy poca catadura moral, muy mala baba para decir eso cuando una persona acaba de fallecer. Ahora vamos a ver a Juan Carlos Monedero, el profe de la Complutense, creador de Podemos, junto a Pablo Iglesias, comiéndose una imagen falsa de Carmen Porter, algo que ella nunca dijo, ya sabéis, la mujer de Iker Jiménez. La imagen falsa de Carmen Porter vendría a decir: me acabo de enterar de la muerte de Fernando Sánchez Dragó, un hombre culto y controvertido que nos visitó muchas veces en la nave del misterio. En el próximo programa intentaremos contactar con él a través de nuestro espiritista de cabecera para que nos cuente qué les pasó. Descanse en paz. Evidentemente, a Carmen Porter no se le ocurriría decir esto pues con el recién fallecido. A lo que Juan Carlos Monedero, que se ha creído el bulo, dice: pues ya que esta señora tan despejada va a hablar con Sánchez Dragó, que aprovechen la puerta astral y le pregunte al caudillo que cómo le va con el Pardo y si echa de menos a José Antonio. Y si de paso te sopla la quiniela y el número que va a salir en la lotería, niquelado. A lo que la verdadera Carmen Porter le responde: creo que te la han colado, Monedero, yo nunca escribí ese tuit, que tengas buen día. Pues ella, mucho más elegante que él. Vamos a continuar ahora con las palabras de Antonio Maestre. Pues Antonio Maestre no es que haya escrito un tuit, es que directamente ha escrito un artículo. A lo que Pedro Insua, que sí que conoció a Sánchez Dragó, le responde: me parece que Maestre trata de decir que Dragó era fascista. Y es que el artículo del diario.es se llama Sánchez Dragó, el gran intelectual fascista español. En este artículo vomitivo se le descalifica, se le intenta tildar de extrema derecha, se le acusa de que todas sus ideas eran soflamas políticas. Es un artículo vomitivo, no vamos a leerlo, pero sí que vamos a compartir el zasca monumental que le metió Sánchez Dragó en vida a Antonio Maestre. Usted dice que Vox, usted no es de Vox, sino que Vox ha llegado a usted a sus ideas, ¿no? O sea, dice Julio Rodríguez Puertolas que tanto usted como Jiménez Los Santos son los dos grandes intelectuales que existieron en España del nuevo fascismo. Eso lo dijo Julio Rodríguez Puertolas en Historia de la Literatura Fascista Española. Simplemente decirle, ¿considera que es Vox el partido que mejor representa lo que usted ha teorizado? Vamos a ver, Antonio. Julio Rodríguez Puertolas fue compañero mío en la universidad. Él era socialista y yo era comunista y nos tratábamos. Y cuando yo publiqué Gárgolis y Avidis, y te estoy hablando de finales de los años 70, él publicó esa historia de la literatura fascista española o algo así, donde los fascistas no es que fuéramos Federico Jiménez Los Santos y yo, es que era Gonzalo Torrente Ballester, es que era Camilo José Cela, es que eran muchísimos de los grandes nombres de la historia de la literatura española, porque Julio era, bueno, digamos que era un integrista del antifascismo. Bueno, eso fue hace 40 años. Yo te digo, ¿qué es ser fascista? Bueno, aparte de un determinado movimiento... Hay fascismo sudista, fascismo espartano, hay muchos tipos de fascismo. Está clarísimo. Históricamente fascista es el que seguía la doctrina de Mussolini. Pero ahora, que la palabra, en fin, se utiliza para todo, para rotos y descosidos, ser fascista significa ni más ni menos que intentar imponer al prójimo tus ideas, sean cuales sean tus ideas, por la violencia. Desde ese punto de vista, las personas que más hacen eso en España hoy son los separatistas en Cataluña y muy a menudo sectores de extrema izquierda. Muy rara vez sectores de extrema derecha. Ahí estaría el pedazo zasca monumental que le metió en vivo Antonio Maestre, que todavía se la tenía guardada porque se ve que le escoció.
Lo único que queda por decir es que descanse en paz Sánchez Dragó y mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos.